una pregunta por cada expositor. Así es. Ya. Sí, un poco la dinámica fue que nos dividimos, de ahí nos juntamos para revisar lo que los compañeros habían elaborado y de ahí hemos obtenido el producto final. Ok. Buenos días con todos. Joseph Vilca de la Universidad Católica Santa María, grupo uno. Y de la pregunta uno. Doctora, primero saber si todos los integrantes del grupo están presentes, ya volvieron a la sala antes de empezar y no hacer pausas extendidas entre pregunta y pregunta. Debieran ya haber regresado todos. Es lo que el señor pastor me está comentando. Ya. Doctora Arana, si pudiera subir un poquito para presentarnos como grupo. Bueno, nosotros somos el grupo uno que tiene los siguientes integrantes. La doctora Sandra Paza, de la Universidad Católica Santa María, la doctora Rosa Arana, de Cayetano Heredia, el doctor Camacho, de Cajamarca, la doctora Yuri de Piura, el doctor Castillo, de la Universidad Nacional del Santa, el doctor Fran Céspedes, de Tumbes, el doctor Manuel Chávez, de la Universidad San Agustín, la doctora Catherine Lozano, de la privada Antenor Orrego, el doctor Luis Alberto Ortiz, de la Universidad Nacional de Piura, la doctora Rosario Sánchez de la César Vallejo, igual que el doctor Jorge Luis Solar, de la Universidad Nacional de Santa, y mi persona, Joseph Vilca, de la Universidad Católica Santa María. Empezamos con la pregunta uno. ¿Cuáles son las consecuencias de la masificación de las tasas de matrícula y de alumnos en la educación superior universitaria? Si bien la masificación de la educación superior genera más acceso a la formación, al crecimiento o la creación de instituciones educativas, si no se tiene una adecuada planificación o los recursos necesarios, puede generar riesgos en la calidad de educación, teniendo un impacto en el profesional, en la institución y en la sociedad en conjunto. La educación médica es especialmente sensible a la masificación porque requiere intensa supervisión Los clínica. días miércoles, Wilda, sí me parece, de 3 a 6 de la tarde. Pero los días viernes no Si aparece. pudieran silenciar sus micrófonos, por favor. Como repetía, la educación médica es especialmente sensible a la masificación porque requiere intensa supervisión clínica, alta inversión en infraestructura, docentes altamente calificados y prácticas directas con pacientes. Nosotros consideramos que la masificación de las tasas de matrícula, entiéndase esto como el incremento acelerado y descontrolado del número de estudiantes admitidos, más allá de la capacidad real de las universidades, va a generar consecuencias que comprometen seriamente la calidad académica. Y cuando las instituciones reciben más alumnos de los que pueden atender, se produce una sobrecarga en las aulas, en los laboratorios, en los campos clínicos, una disminución de la disponibilidad de docentes capacitados, lo que limita las prácticas formativas y afecta la adquisición de competencias esenciales, especialmente en todas las carreras de salud. Esta expansión desregulada también favorece la aparición de programas sin condiciones básicas de calidad, incrementa la inequidad al ofrecer opciones formativas de menor nivel a los sectores más vulnerables. Entiéndase esto como que cada vez hay más universidades, bajan la pensión un poquito más y amplían el acceso, lo que genera un exceso de egresados en el mercado laboral que no se puede absorber como estamos viendo en nuestra realidad, ¿no? Si bien todavía no llegamos a la cantidad adecuada de médicos para la población, el campo laboral se ha visto mermado y se han creado contratos por terceros que está yendo en contra de nuestra profesión médica, ¿no? Ese es algo que tenemos que resaltar. En conjunto, consideramos que la masificación compromete la pertinencia, la seguridad del paciente, la calidad del aprendizaje y la confianza social en las instituciones universitarias y la profesión. Es cierto que de haber sido los héroes en la pandemia,
ahora con algunos aspectos de la conducta ética sobre todo y cuestionamientos, los profesionales de salud hemos perdido la imagen y la confianza frente a la sociedad, ¿no? Entonces, volviendo, en este contexto, existen organismos como el CINEASE en el Perú, el COMAEN en México y la WFME a nivel internacional que están desarrollando estándares de calidad y sistemas de acreditación orientados a revertir esta realidad. Estos marcos buscan garantizar que las escuelas de medicina y las instituciones universitarias cumplan con criterios mínimos de infraestructura y número adecuado de docentes. Los escenarios clínicos suficientes, la evaluación por competencias y procesos de mejora continua. La intención es ordenar el crecimiento, corregir las brechas generadas por la masificación y asegurar que la formación profesional responda verdaderamente a las necesidades de salud de la población. En cuanto a la pregunta 1, eso sería todo. Si hubiera algún integrante del grupo que quiera agregar algo más, si no, eso sería todo la pregunta 1, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien respondida la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. En Bien. cuanto, Ah, ya. Sí, doctora. sí, disculpe, en cuanto a la pregunta 2, ¿cuál es la diferencia entre la globalización y la internacionalización? Pusimos como definición que la globalización es un proceso amplio, externo, que incluye a todas las instituciones. Tanto implica una interconexión mundial, no solo en la parte económica, en la parte tecnológica, en la parte informática, sino también a nivel educativo en la parte de movilidad, ¿no? Y actualmente, pues, el mundo está funcionando como un ente integrado. En cuanto a la educación médica, esto ha significado eh, estándares globales de calidad que actualmente nosotros mismos, por este proceso de acreditaciones internacionales, lo estamos teniendo que aplicar en nuestras universidades, ¿no? Y hay diferentes instituciones cuyos estándares de calidad se están aplicando para, para obtener médicos con determinado perfil. También las expectativas de currículo basado en competencias globales, por ejemplo, la medicina centrada en la persona, el razonamiento clínico, el profesionalismo, el trabajo interprofesional también está, está globalizado, ¿no? También tenemos el tema de homologación de perfiles de egreso. Actualmente muchos de nuestros egresados, por ejemplo, están homologando sus títulos a nivel internacional. Entonces, se espera que los médicos peruanos puedan desarrollarse en entornos internacionales con competencias transversales, por ejemplo, evidencia científica, habilidades de comunicación, seguridad con su paciente y la parte ética también, ¿no? En cuanto a la influencia de la tecnología mundial, se ha visto que actualmente, por ejemplo, todas nuestras universidades, casi todas estamos trabajando con el tema de simulación de alta fidelidad, de mediana y de baja fidelidad. Estamos trabajando también con pacientes simulados, estamos usando el tema de historia clínica electrónica estandarizada, la telemedicina también como una práctica global también se ha venido a implantar en nuestros hospitales y también en los centros donde trabajamos, ¿no? En los centros privados donde trabajamos. También hemos visto que la globalización ha tenido un impacto en cuanto a la internacionalización de evidencia científica, por ejemplo, las guías globales de la OMS, la AHA, el CDC y entre otras, que están influyendo también en el currículo y en la investigación biomédica que nosotros podemos implementar en nuestras universidades, lo cual también está alineado con enfoques, por ejemplo, de genómica, la IA como curso, la medicina personalizada también o de precisión. Y también hay una mayor facilidad para difundir nuestras investigaciones, colaborar con redes internacionales, entre otros. Las características claves que encontramos en globalización fueron la interconexión total,
los flujos compartidos, la homogenización de la información, el fenómeno general, y por lo tanto se ha visto que es un fenómeno externo que no depende necesariamente de una decisión de la universidad, pero que cambia el contexto en el que se está enseñando la medicina. En cuanto a un ejemplo, nosotros hemos puesto, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, la educación basada en competencias, que se está implementando en muchos de nuestros programas de estudio, y, por ejemplo, el uso de las redes sociales también como parte de una, de una como decimos, una tecnología que ha llegado y se ha implementado en todos los niveles, no solamente médico, sino económico, social y otros, ¿no? En cuanto a la internacionalización, es un conjunto de acciones intencionadas que una universidad realiza para integrarse al ámbito internacional. Una institución sale al mundo, pero debe mantener su identidad. En cuanto al enfoque que nosotros vemos, la internacionalización dentro del campo de la medicina, pues se ha visto esto reflejado en los convenios con facultades de medicinas extranjeras que estamos haciendo, el intercambio que tienen nuestros estudiantes, nuestros docentes, en cuanto a intercambios clínicos, tanto de cursos de básicas, cursos clínicos, rotaciones o prácticas internacionales que inclusive están haciendo algunos de nuestros internos en alguna rotación, docentes también que van a hacerlo. La internacionalización del currículo, por ejemplo, tenemos algunas asignaturas que pueden ser bilingües o algunas perspectivas globales, por ejemplo, salud global que se está llevando, y a veces tenemos profesores invitados internacionales que participan de estos cursos, y la investigación colaborativa con países con los cuales nosotros tenemos convenios. En cuanto a las palabras claves, tenemos, por ejemplo, el cruzar fronteras con intención, en el sentido de firmar convenios, abrir alguna sede, atraer estudiantes extranjeros. La decisión estratégica de la universidad en cuanto a planificar y ejecutar la internacionalización. Sabemos que es limitado por el tema de economía y el tema de que haya la decisión política de la universidad de hacerlo, y que es un proceso interno estratégico y en donde buscamos mejorar la calidad y la competitividad en cuanto a la formación de nuestros estudiantes, en cuanto al perfil de egreso. El ejemplo, pues, tenemos las firmas de convenios con diferentes universidades que hacen nuestras instituciones para que los docentes, académicos, investigadores y nuestros estudiantes roten y tengan una experiencia en estas universidades, pero manteniendo y llevando la experiencia de su universidad y trayendo esa experiencia para mejorar la calidad educativa. En cuanto a diferencias esenciales, la globalización pues es un proceso mundial que integra a todos, y la internacionalización es una estrategia nuestra para participar en este mundo global. Eso sería la respuesta a la pregunta 2, doctora. Muy bien, doctora Katherine, muchas gracias. Bien respondida la pregunta 2. Adelante con la pregunta 3. Buenas, buenos días. Bien, en la pregunta 3 indica, en la formación de pregrado de medicina, ¿qué diferencia existe entre las formas tradicionales de internacionalización y las tendencias actuales? En lo que respecta a la formación de pregrado, la diferencia está entre la internacionalización tradicional y las tendencias actuales radica principalmente en el enfoque elitista, unidireccional y centrado en la movilidad física hacia un modelo inclusivo, multidireccional y curricularmente integrado, ¿no? Por lo tanto, actualmente se busca democratizar tanto el acceso a las experiencias internacionales, aprovechando la tecnología y diversificando las modalidades de internacionalización. Se hizo un cuadro comparativo respecto a algunas características importantes en referencia a la internacionalización tradicional y las tendencias actuales. En cuanto al enfoque, se observó que existe una limitada movilidad en cuanto a los pocos estudiantes y docentes de universidades prestigiosas en el extranjero, a diferencia de las tendencias actuales que incluye la internacionalización del currículo en casa, democratizando por lo tanto la experiencia para los estudiantes y no solamente para los que viajan. En la característica de movilidad,
se observa que en la internacionalización tradicional está centrada en instancias presenciales, costosas, solamente indica para una élite académica. A diferencia de las tendencias actuales, se diversifica la movilidad con opciones virtuales, mixtas, utilizando por lo tanto tecnologías respecto a la realidad virtual y el aprendizaje electrónico. En cuanto a la característica de contenido, tradicionalmente el enfoque era adquirir conocimientos clínicos avanzados, digamos en ese caso en el país anfitrión, sin considerar el contexto local del estudiante. Actualmente se busca integrar dimensiones globales e interculturales en el currículo de Facultad de Medicina, preparando por lo tanto para futuros médicos en lo que es el entorno globalizado y diverso. Respecto a la otra característica, puedes bajar un poquito. En lo que se refiere a la modalidad, en lo que es la internacionalización tradicional, es principalmente física, unidireccional, adaptada a un sistema educativo extranjero, y en la actual busca lo que es la multidireccionalidad, flexibilidad, utilizando la modalidad virtual con colaboraciones en línea que permitan por lo tanto el intercambio de conocimientos y experiencias de diferentes ubicaciones. En cuanto a la tecnología, tradicionalmente existe una limitada tecnología y mayormente se da el énfasis de interacción presencial, y en lo que es la actualidad aprovecha estas herramientas tecnológicas avanzadas a través de simuladores, aprendizaje electrónico, realidad virtual, ¿no? Para lo que son aprendizajes inmersivos. Respecto a lo que es la evaluación, los métodos tradicionales de calificación principalmente se basan en los dominios de contenido, y actualmente la tendencia actual es que sea de forma más integral, basada en las competencias, habilidades, actitudes, desempeño de situaciones reales a través de portafolios, autoevaluaciones y otros tipos de evaluación. Los objetivos tradicionalmente era a través de, o es a través de en algunos aspectos, es tradicionalmente en aspectos de conocimientos, adquisición de prestigio, ¿no? Para la universidad y el estudiante. En las tendencias actuales se busca lo que es el desarrollo de habilidades interculturales, pensamiento crítico, competencias globales, preparando pues para el médico para un entorno global, obviamente sin descuidar las entidades locales de salud. Por lo tanto, podemos decir que al integrar la acreditación internacional, la institucionalización y la calidad de estándares globales, nos va a permitir a superar estas limitaciones en el cuales tengan que no solamente depender de la movilidad individual, sino debe transformarse en una característica estructural dentro de este plan formativo. Eso es lo respecto a la pregunta 3. Gracias, doctora Rosario Sánchez, por la pregunta 3 bien completa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuando con las preguntas, a la pregunta 4, la cual la premisa refiere a absolver dos interrogantes. ¿Cuáles son las modalidades de movilización académica, leas internacionalización, y en nuestro país, qué modalidades se perciben como las más frecuentes? Para responder entonces estas interrogantes, nosotros podemos decir que, de acuerdo a lo ya expuesto también en la diapositiva y a lo revisado, existen 4 modalidades de movilización académica, también llamada movilidad transfronteriza de la educación superior, las cuales son y constituyen los principales mecanismos mediante los cuales la internacionalización se expresa en las universidades del mundo. La primera es el suministro, o que describimos, la primera es el suministro transfronterizo, en el cual el servicio educativo cruza fronteras sin que el estudiante ni el docente se desplacen. Acá podemos incluir a la educación a distancia internacional, el uso de las plataformas globales para los cursos online abiertos masivos, los cursos virtuales certificados, también los programas o cursos ofertados en modalidades de validación por universidades extranjeras, ¿no? Esta es la modalidad más asociada
a la conocida pues educación sin frontera que podemos mencionar. Como segunda modalidad tenemos el consumo en el extranjero. En este caso, el estudiante es el que viaja al país de la universidad que ofrece el servicio educativo. Esta corresponde pues a la modalidad tradicional que conocemos, donde incluimos pues a los intercambios estudiantiles de pregrado, posgrado, los programas de doble titulación que exigen estancia presencial, la residencia, las prácticas o rotaciones clínicas que se hacen fuera del país. También la aplicación a becas internacionales. Esta es históricamente la forma más conocida de internacionalización que hemos tenido. Como tercer modalidad tenemos la presencia comercial. Acá se establece que la institución educativa instala una sede o una representación en otro país. Tenemos, por ejemplo, el uso de los campus filiales internacionales, el que una universidad extranjera tenga un socio local, ¿no?, en el país donde se va a ofertar. Los programas impartidos total o parcialmente en sedes offshore, ¿no? Esta modalidad ha crecido especialmente en Asia y Medio Oriente, según lo revisado, ¿no? No tanto en Latinoamérica. Como cuarta modalidad, tenemos la presencia de personas físicas. Acá se establece que la modalidad está dada por la migración temporal de los docentes, investigadores o expertos. Ejemplos tenemos pues a los profesores visitantes internacionales, los conferencistas o profesores con cortas estancias, los investigadores extranjeros, invitados a proyectos colaborativos que se realizan, la modalidad de docentes para diplomados o programas binacionales que pueden. Entonces, estas serían las 4 modalidades. Ahora, las modalidades más frecuentes y predominantes en el Perú, de acuerdo a lo revisado, son 2, ¿no? El suministro transfronterizo y el consumo en el extranjero, especialmente en su forma virtual después de la pandemia. Sobre el primero, sobre el suministro transfronterizo en el Perú, es la más frecuente actualmente por ser la modalidad de mayor alcance. Esto debido pues a la aplicación con cursos virtuales, certificaciones y diplomados con universidades extranjeras. Los convenios que existen actualmente para los cursos virtuales de posgrado y el acceso a las plataformas MOOC, ¿no? Como Coursera, edX, Canvas, Myriad, ¿no? Como ejemplos que tenemos. Los programas híbridos internacionales también. Entonces, su masificación de esta modalidad responde a la necesidad de ampliar oportunidades con bajo costo y a las limitaciones económicas y logísticas que impiden la movilidad física de la mayoría de los estudiantes peruanos. En medicina, esta modalidad se evidencia en las teleconferencias, las clases magistrales, internacionales, los webinars y simposios internacionales, así como las actualizaciones clínicas online certificadas que se han dado, ¿no?, y que se siguen dando. Como segunda modalidad frecuente en el Perú tenemos al consumo en el extranjero. Es movilidad estudiantil tradicional, ¿no? Es la segunda modalidad más frecuente, aunque limitada, ¿no? Esta modalidad se da principalmente en estudiantes de pregrado con buen rendimiento académico, la movilidad para rotaciones clínicas e internados en el extranjero, aunque aún está un poco limitada por los convenios y la capacidad económica que tiene. También las becas de posgrado, ¿no? En esta modalidad, las barreras en el Perú observadas es el aún costo elevado que tiene, ¿no? La fluidez también limitada del uso del idioma inglés de muchos estudiantes, los escasos convenios activos en algunas universidades públicas, ¿no? Y las dificultades administrativas para la homologación curricular. Estas serían las 2 más frecuentes, pero también podemos describir a las otras 2 cómo están en el Perú, y tenemos que la tercera modalidad de presencia física de personas también se da, pero es visiblemente en universidades capitalinas y privadas que tienen mayor presupuesto, ¿no? Y estas van a manifestarse
con profesores visitantes en diplomados y maestrías, los seminarios o workshops con especialistas extranjeros, ¿no? La participación de investigadores internacionales en proyectos colaborativos, ¿no? En medicina, esta modalidad se expresa, pues, en los cursos cortos de simulación clínica, las jornadas de actualización de docentes invitados de universidades extranjeras, la participación de investigadores extranjeros en las publicaciones conjuntas, ¿no? Y la cuarta modalidad, que es la menos frecuente, tenemos a la presencia comercial, ¿no? Eh, Como bien decimos, es la modalidad menos desarrollada, ¿no? Existen algunos ejemplos en el Perú, pero no en las áreas de salud, ¿no? Se ha revisado y se ha visto que en las áreas de ingeniería pueden haberse iniciado, ¿no? Pero justamente la escasa presencia en las ciencias de la salud es por los altos costos y las exigencias regulatorias que demandan. En medicina prácticamente no existe campus extranjeros operando formalmente en el país. Entonces, con esto estaríamos dando respuesta a la cuarta pregunta, a menos de que exista alguna participación mayor. Muchas gracias, doctor. Excelente respuestas. Entramos a la pregunta 5. Muchas gracias, doctora. Buenos días con todos. Vamos a continuar en el grupo 1 la absolución de las preguntas. En este caso, la pregunta 5 dice: ¿cuáles son las principales motivaciones para la internacionalización en las universidades? En el grupo hemos considerado la siguiente respuesta. Las principales motivaciones para la internacionalización en las universidades y facultades de medicina se centran en la mejora de la calidad académica, la investigación y la competitividad de sus egresados en un entorno sanitario y científico cada vez más globalizado. La internacionalización es vista no como un fin, sino como un medio esencial para la excelencia educativa. Estas motivaciones pueden clasificarse en 4 grandes áreas aplicables a nivel mundial y con matices específicos al Perú. La primera, motivación por la calidad académica y curricular. El objetivo central es que la formación médica cumpla con estándares globales de excelencia, aseguramiento de la calidad y acreditación, obtener acreditación internacional, por ejemplo, a través de la World Federation for Medical Education. En el Perú esta es una motivación crucial impulsada por organismos como el CINEACE y ASPEFAM. Si pudiera subir la presentación, por favor. Y ASPEFAM, ya que la acreditación internacional es un motor que dinamiza la discusión sobre los proyectos educativos y garantiza que la calidad sea comparable globalmente. Actualización del currículo, integrar la dimensión internacional, intercultural y global en los planes de estudio. Esto incluye exposición a diversos sistemas de salud, patologías y enfoques terapéuticos que no son comunes localmente, preparando a los médicos para un espectro más amplio de desafíos. Adopción de estándares globales de competencias esenciales para la formación médica, Global Minimum Essential Requirements. Subamos, por favor. Desarrollo de competencias globales, formar médicos con pensamiento crítico, autonomía, resiliencia, empatía e inteligencia emocional para interactuar con pacientes y colegas de diferentes culturas, lo cual es esencial en la práctica médica moderna. La segunda área o grupo que hemos considerado que motivaciones son por la investigación y el avance científico. La medicina, por naturaleza, requiere colaboración científica transfronteriza para abordar problemas de salud globales, colaboración en investigación, establecer alianzas internacionales para participar en proyectos de investigación conjuntos y ensayos clínicos de alto impacto. Esto permite a las facultades acceder a financiamiento, infraestructura y expertise que no tendrían de forma individual. Generación de conocimiento de vanguardia. Compartir conocimientos y metodologías con centros líderes a nivel mundial para elevar el desarrollo científico de la institución. Publicación y visibilidad, aumentar la tasa de publicaciones en revistas indexadas internacionales, lo cual mejora el ranking y el prestigio de la universidad.
La tercera área de motivación está por la competitividad y el mercado laboral. Se busca mejorar la empleabilidad de los egresados en un mercado de talentos cada vez más móvil. Atracción de talento, atraer a los mejores estudiantes y profesores extranjeros, elevando el nivel intelectual y la diversidad cultural en el campo. Empleabilidad global. Un título con respaldo internacional permite a los egresados ejercer en diferentes partes del mundo y acceder a mejores oportunidades de residencia médica y especialización. Posicionamiento de marca. Proyectar la imagen de la facultad como un centro de excelencia y como un actor central en la transformación de la salud global, lo cual es vital para la reputación de la universidad. Y por último, la cuarta área de motivaciones son las específicas para el Perú. En el contexto peruano, la internacionalización juega un rol clave para superar brechas históricas y adaptarse a la realidad nacional. Fortalecimiento institucional, la búsqueda de acreditación internacional o la firma de convenios actúa como un motor de mejora interna para ordenar procesos, alinear el currículo y fortalecer la gobernanza universitaria. Movilidad para superar limitaciones. La movilidad de estudiantes, docentes e investigadores peruanos hacia instituciones con tecnologías y recursos avanzados, laboratorios, simuladores, acceso a base de datos, permite suplir las carencias o la infraestructura limitada que puedan existir localmente. Internacionalización en casa. Implementar estrategias para que todos los estudiantes se beneficien de la dimensión global, incluso si no viajan. Esto incluye clases espejo, cursos en línea con universidades extranjeras, internacionalización del currículo con casos de estudio globales, capacitación docente en herramientas digitales y metodologías internacionales. Subimos. La internacionalización inclusiva en el Perú busca que estos beneficios de la calidad educativa no sirvan solo a una élite, sino que sean, si subimos por favor, sean un medio de desarrollo que beneficie a la sociedad peruana al formar profesionales de la salud altamente competentes. Todo esto está desarrollado en base a lo que fundamentalmente nos informó en la clase teórica previa, en la exposición suya, sobre la que podría ser como un final, sobre la oportunidad de brindar a los estudiantes y a las universidades la adquisición de competencias para poder integrarse en la dinámica de globalización, los beneficios económicos tanto a las instituciones privadas como públicas, mejora de la capacidad de investigación y conocimiento, acceso a estudiantes de países con pobre desarrollo hacia países que tengan universidades con mucho más desarrollo, acceso a una formación de calidad y sin fronteras y mejor posicionamiento de las universidades atrayendo prestigio y recursos. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias, doctor Eduardo. Nuevamente excelentes respuestas a la pregunta. Entramos a la pregunta 6. Sí, doctora. Respecto a la pregunta 6, ¿cuál es la principal fuente de financiamiento en la educación internacional? Al ser esta una pregunta que abarca de manera general varios temas, primero lo que habría que decir es que abordar el financiamiento dentro de la educación superior, de hecho, no es un tema simple porque existen gran cantidad de factores asociados que intervienen y además por la importancia que el financiamiento de la educación reviste, ¿no? Porque, como sabemos, es un elemento vital para el funcionamiento de las instituciones educativas superiores y también crucial para determinar la calidad del quehacer académico y del cuerpo docente. Entonces, en general se ha encontrado que la principal fuente de financiamiento para la educación superior internacional son los gobiernos nacionales en la mayor parte de países, ¿no? A nivel mundial y sus agencias públicas. Pero, como les decía, hay una gran variación de país a país. Cada país funciona de manera distinta.
El financiamiento a nivel gubernamental aplica tanto para movilidad estudiantil internacional, becas de posgrado, programas de intercambio, cooperación académica, investigación internacional, institucionalización de oficinas de relaciones internacionales. Entonces, eh, ¿por qué los gobiernos son la fuente predominante en educación superior global? Un poco más abajito, suba un poquito, por favor, porque financian las becas internacionales. Tenemos ejemplos como en los Estados Unidos el Fulbright, Erasmus en la Unión Europea y otras, porque apoyan a las universidades con fondos estatales para la internacionalización del currículum, redes globales, investigación conjunta, atracción de talento extranjero, infraestructura para movilidad, etcétera. Más arriba, por favor, porque aportan a la cooperación académica porque utilizan la cooperación académica como herramienta diplomática. Vamos subiendo. Diplomacia cultural, diplomacia científica, ¿no? Y la proyección internacional del país, y porque los gobiernos, muchos gobiernos consideran que es una estrategia, ¿no? Que la formación de gente en educación superior, ¿no? Para el desarrollo de cada país. Otras fuentes de financiamiento, pero secundarias, son los organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, la Unión Europea, como ya habíamos dicho, etcétera. Las propias universidades a través de exoneraciones de matrícula, fondos propios para internacionalización, convenios bilaterales. Más arriba, por favor. Y en el sector privado, pues fundaciones que principalmente apoyan la investigación, y las autofinanciadas por las propias familias y los estudiantes, que por ejemplo en nuestro país eso es algo muy, muy común, que cada familia le pague al estudiante tanto su formación en pregrado como en posgrado en las universidades privadas, ¿no? Y solo en las universidades nacionales lo hace el Estado. La última es una tabla, un gráfico que permite ver la proporción de las fuentes principales de financiamiento en la educación superior internacional. Y aquí se ve que a nivel mundial, pues son los gobiernos nacionales los que principalmente financian la educación superior. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora Judy. Excelentes respuestas, más allá de lo esperado. Felicitaciones a todo el grupo 1. Entramos al grupo 2, por favor. Buenos días. Se ve bien, José. Sí, sesión del grupo 2 voy a desarrollar las preguntas encargadas. La primera pregunta del grupo estoy conformado por Flores, doctor Marco Montes, Tel, doctor Federico Campo, doctor Pedro Gregorio, doctor Castro, Tafur, Rodríguez y Morales. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de una internacionalización y qué opinión le merecen estos propósitos? Y el grupo ha concertado en esta respuesta. El propósito principal de la internacionalización son la mejora continua de la calidad académica, ya que al tener referencias de estándares internacionales, facultar
se encamina a lograr estos objetivos. De esta manera también se fomenta la movilidad académica de los estudiantes, los docentes e investigadores a través de la internacionalización y también se fortalecerán los lazos de investigación a través de estas redes internacionales, ¿no? Lo que implica que la competitividad de la institución aumenta, ya que empezaría a apuntar a aparecer en rankings internacionales y debido a través de las evaluaciones globales. La formación de los profesionales con competencias globales y acceso a mercados laborales internacionales debido a esta internacionalización y la promoción de la cooperación interinstitucional internacional. En nuestra opinión, estos propósitos resultan coherentes con las demandas contemporáneas de la globalización y la movilidad del conocimiento. Y la internacionalización permite que las universidades no solo incrementen su prestigio, sino que aseguren de una forma pertinente, competitiva, con altos estándares de calidad. Y desde la perspectiva académica, contribuye al desarrollo del capital humano altamente calificado y fortalece la producción científica con impacto global. ¿No? Parece que hay problemas con el audio, doctor Chau. Hay problemas. Doctor Chao. ¿Dónde me quedé? ¿Me escucha Para ahora? entrar a la pregunta 2, las ventajas de una acreditación internacional. Yo sé que está teniendo problemas de... Parece que tiene problemas de internet. Doctor Sí, Chao, ¿puede seguir o compartimos de otro lugar? Sí, otro puede compartir, otro compañero podría apoyar con la Ya. explicación. Ya se ve bien la imagen, cambio. Creo que sí, teniendo problemas. Sí, tiene problemas por lo que veo. A ver, comparto yo. A ver, ya está compartiendo muy bien, se ve bien. En la pregunta 2, ¿cuáles son las ventajas de una acreditación internacional? Ahí nos quedamos, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entre las principales ventajas que un poco se sobreponen con la pregunta anterior, en que es el propósito, ¿no? de la internacionalización, hemos identificado ventajas para estudiantes, para egresados, para docentes, para la institución, ¿no? Entre las ventajas para los estudiantes es que les garantiza un programa acorde a los tiempos actuales, que es con estándares internacionales de calidad. Les facilita la transferencia de créditos, accesos a programas avanzados en el extranjero, ¿no? Aumenta la validez internacional del título, lo que le abre las puertas laborales y académicas, como por ejemplo que ya pueden dar el examen de los STEP, ¿no? O trabajar en otros países. Reconocimiento de su calidad y su formación en distintos países, ya cuando son egresados, mayor facilidad para estudiar y trabajar en el extranjero, potencia el perfil profesional en un mercado competitivo como es
el de ahora. En cuanto a los docentes, definitivamente que va a incrementar el prestigio académico, o sea, individual, ¿no? Y profesional, promueve la innovación en programas y metodologías de enseñanza, brinda acceso a mejores planes de investigación y colaboración internacional. Para la institución, refuerza la credibilidad, el prestigio frente a la comunidad académica global, atrae estudiantes internacionales y fomenta la movilidad, permite establecer alianzas y estrategias con universidades de prestigio, impulsa la mejora continua en procesos administrativos y académicos. Por donde se lo quiera ver, la ventaja es efectivamente es mejorar la calidad, ¿no? Es una oportunidad para cada universidad que empieza y que acredita internacionalmente. Es decir, todos ganan. La siguiente pregunta, ¿por qué son importantes los procesos de sensibilización y conformación de grupos de trabajo en una acreditación nacional o internacional? Es muy importante esta sensibilización para ir preparando el grupo de trabajo. Los procesos de sensibilización para una acreditación nacional o internacional son muy importantes porque ayudan a que los estudiantes, a que los docentes y el personal administrativo tome conciencia de qué significa la acreditación y por qué es relevante. Fomentan la participación activa y evitan la resistencia al cambio. Instalan valores de mejora continua y responsabilidad compartida en toda la institución. Y finalmente aseguran que todos conozcan los criterios, estándares y métodos que se evalúan, ¿no? Es decir, al grupo lo compromete. Tenemos un grupo comprometido con la sensibilización. La conformación de grupos, equipos de trabajo es importante porque distribuye responsabilidades al encargarse cada grupo de un área específica, ¿no? Algunos van a tener que ver con el currículo, con el contrato de docentes, otros miembros del grupo pueden ver programas de bienestar estudiantil, programas de capacitación, de gestión. Entonces todos nos vamos alimentando, ¿no?, el grupo para lograr nuestro objetivo. Permite entonces integrar diferentes perspectivas, experiencias y comunicación. Facilita la recopilación de evidencias, elaboración de informes, ¿no? En las narrativas cortas que se tienen que hacer, y cumplimiento de estándares. Asegura continuidad más allá de la acreditación inicial, manteniendo la cultura de calidad. ¿Qué importancia tiene el monitoreo de avance en un proceso de acreditación nacional o internacional? El monitoreo de avances en un proceso de acreditación es importante porque hay un seguimiento sistemático, ¿no?, de este proceso. Garantiza que cada etapa del proceso se cumpla según los cronogramas y estándares establecidos por la escuela, por el grupo de trabajo, de tal manera que este proceso de acreditación no demore mucho, ¿no? Y tengamos, por decir, una meta de 6 meses, ¿no? Detección temprana de problemas permite corregir desviaciones antes de que afecten el resultado final. Es parte de nuestro monitoreo. La transparencia institucional ofrece evidencias claras y verificables del progreso alcanzado, ¿no? Tenemos que ir verificando que nuestros medios probatorios vayan subiéndose adecuadamente y sean transparentes. La responsabilidad compartida involucra a los grupos de trabajo y la comunidad universitaria en la rendición de cuentas, evidentemente. Mejora continua, convierte la acreditación en un proceso dinámico, no en un evento aislado. Un proceso dinámico porque va alimentándose entre los miembros del grupo y el ente monitorear, ¿no? El ente que va a monitorear que debe ser un grupo distinto al grupo de trabajo.
Preparación para la evaluación externa es parte también de este monitoreo, en que nos va a asegurar que la institución tenga listos los informes, cada indicador, las evidencias requeridas por los organismos acreditadores. En conclusión, el monitoreo de avances es un proceso de acreditación nacional e internacional. Es crucial porque permite verificar el cumplimiento de estándares de calidad, identificar brechas de tiempo y asegurar que la institución mantenga una mejora continua en todas sus áreas. Y si encontramos que no tenemos el instrumento probatorio, elaborar pues el plan en la que se puede cumplir más adelante o el proyecto de cumplimiento. ¿Cuáles son los desafíos más importantes al emprender una acreditación nacional o internacional y por qué? Algunos de los desafíos más importantes al emprender una acreditación nacional e internacional es, como primero, la resistencia al cambio, ¿no? El grupo ha identificado que esta resistencia al cambio que es inherente al ser humano y más a las instituciones, es uno de los principales escollos a vencer. La gestión de recursos financieros y humanos, ¿no? La acreditación exige inversión en infraestructura, biblioteca, laboratorio, sistemas de gestión. Se requiere personal capacitado para elaborar informes, recolectar evidencias, sostener procesos de calidad, ¿no? En nuestro país mucho más, ¿no? Muchas universidades carecen de financiamiento suficiente que limita la implementación efectiva, ¿no? En resumen, en este ítem es que debemos tener unas autoridades comprometidas en nuestra acreditación, ¿no? Desde rectoría, dirección de escuela, decanato, ¿no? El siguiente ítem, evidencias desordenadas o incompletas, ¿no? Esos desafíos que se encuentran en actas, informes, planes de curso, evaluaciones políticas, están dispersas es el obstáculo también más frecuente, que no encontramos la evidencia, ¿no? O están escondidas, entonces hay que ir buscándolas cuando no están, sobre todo cuando no están sistematizadas o cuando no están digitalizadas, ¿no? Otro obstáculo es currículo no alineado al perfil del egreso. Eso es importante, ¿no? Cuando hay inconsistencias entre lo que se declara que se enseña y lo que realmente se enseña o lo que se evalúe. Es decir, en el currículo dice una cosa y nosotros hacemos otra, ¿no? Eh, por ejemplo, que puede ser que se haga una clase virtual cuando el currículo dice que es una clase presencial o cosas así. Todo lo que se hace debe estar escrito en el currículo. Falta de cultura de evaluación y mejora continua, procesos que funcionan por inercia, sin indicadores, sin seguimiento real o sin sustento documentado, o también se puede incluir acá a las rúbricas, ¿no? De evaluación. Otra escollo, otra dificultad es que hay un débil desarrollo docente. Muchos docentes carecen de formación en pedagogía, no se hace la retroalimentación, evaluación por competencias o investigación educativa. Otras es la capacidad limitada de campos clínicos y supervisión, ¿no? No hay supervisión en hospitales, los hospitales pueden estar saturados, ¿no? Es un punto a evaluar en esta acreditación. Convenios débiles o supervisión insuficiente, especialmente en los hospitales, lo que afecta a la experiencia clínica del estudiante definitivamente, ¿no? Otro desafío es la gestión institucional poco articulada, ¿no? Facultades donde cada área funciona por su lado, ¿no? Currículo, bienestar, investigación, campos clínicos, decanato, falta de conexión y claridad de roles. En conclusión, los desafíos más importantes al emprender una acreditación nacional e internacional son la gestión de recursos, cultura institucional de calidad, producción científica y académica y sostenibilidad del proceso. Estos retos son críticos porque determinan si la acreditación se convierte en un verdadero motor de mejora continua, que es un objetivo fundamental y que es una oportunidad para mejorar cada día, ¿no? Porque la supervisión es un día
pero la evaluación es toda la vida de la universidad. ¿Qué medidas asumiría para afrontar los desafíos de una acreditación nacional o internacional? Para afrontar los desafíos de una acreditación nacional o internacional, las universidades deben asumir medidas estratégicas que fortalezcan la gestión institucional, la cultura de calidad, la investigación y la sostenibilidad del proceso. Estas acciones permiten transformar la acreditación en un motor de mejora continua y no en un trámite formal. Gestión de recursos, bueno, compromiso de parte de las autoridades, universidades, designación de líderes de cada equipo y grupos de trabajo, ¿no? Importantísimo esta gestión porque si no hay el compromiso no se avanza y si es que no se busca un buen grupo en cada capítulo con un líder que se comprometa, no vamos a avanzar. Implementar planes de inversión en infraestructura, bibliotecas, laboratorios, plataformas digitales, capacitar a personal en gestión de calidad y procesos de acreditación, buscar financiamiento externo mediante convenios y proyectos nacionales. Cultura institucional de calidad, en la que hay que realizar procesos de sensibilización para que toda la comunidad universitaria comprenda la importancia de la acreditación, promover la participación activa de estudiantes, docentes y administrativos en comités y grupos de trabajo, integrar la acreditación como parte de la misión y visión institucional. Producción científica y académica, incentivar la investigación con fondos, becas y programas de apoyo. Establecer alianzas con universidades extranjeras para proyectos conjuntos y publicaciones indexadas. Fortalecer la ética investigativa y la pertinencia social de los proyectos. Monitoreo y sostenibilidad del proceso, implementar sistemas de seguimiento de indicadores estratégicos como tasa de graduación, movilidad internacional, impacto social. Adoptar el ciclo de mejora continua para mantener estándares después de la acreditación. Crear unidades permanentes de calidad que supervisen y actualicen procesos académicos y administrativos. La alineación con políticas nacionales e internacionales. Adaptar los procesos a los marcos regulatorios locales, como SUNEDU, como CINEACE, y a estándares internacionales como ABEC, etcétera, etcétera. Participar en redes académicas regionales y globales para compartir buenas prácticas. Bien, entonces eso es todo las preguntas que nos ha tocado, y eso sería todo. Muchas gracias, doctora Alex Martel. Realmente he quedado sorprendida con la madurez de las respuestas de ustedes para los procesos de acreditación nacional o internacional. En general, los dos grupos han tenido respuestas muy maduras a las preguntas, que efectivamente ha habido bastante rigor en las revisiones y me ha agradado mucho las preguntas que, por eso le estaba diciendo al señor César, para lograr tener una copia de las respuestas de ustedes a todas estas preguntas, porque más bien abriríamos ahora una pequeña ronda para ya terminar esta plenaria. Definitivamente la globalización es el escenario ideal para la internacionalización, la impulsa, la facilita. No es lo mismo globalización que internacionalización, pero es un contexto sumamente apropiado que ha dinamizado lo que es la movilidad académica, pero no en un sentido tradicional, sino ha combinado distintas formas y modalidades de internacionalización, conforme ha sido expuesta por el primer grupo. Más bien, entraríamos a una ronda de comentarios, preguntas, sugerencias, puntos de vista, ya para cerrar esta rica mañana con el trabajo de ustedes.
Doctora, ¿las preguntas entre nosotros o de nosotros hacia usted? No, las preguntas entre nosotros o hacia mi persona o sugerencias, no solo preguntas, puntos de vista, opiniones. Bien, doctora, Marco Barrantes. Sí, adelante, doctor. Sí, mire, uno de los problemas, como decía desde un principio, la parte económica es una limitante bastante seria. Por ejemplo, ahorita se tiene este programa de movilización estudiantil, ¿no? Que lo maneja, por ejemplo, Aspefan. Incluso se está pidiendo, por ejemplo, de que Aspefan no apoya el aspecto de a los alumnos para esa movilidad y entonces siempre va a ser prácticamente con sus propios recursos. Entonces, como en algún momento comentaba, esto da pie a que las universidades públicas sean las menos favorecidas en este tipo de manejo, ¿no? De movilidad. Y mucho más difícil todavía es la movilidad docente. ¿No? Que por ejemplo, si nosotros, una de nuestras posiciones ahí era la falta de capacitación en nuestros docentes y entonces movilizarse, por ejemplo, para aprender otras características, habilidades de repente de... Creo que se fue la señal del doctor Barrantes. Pero ¿no? dejó planteada su pregunta, creo, doctor. ¿Perdón? Sí dejó planteada su pregunta, ¿no? Sí, está Claro. planteada su posición en términos de que el principal escollo y que el doctor Barrantes opinó sobre lo mismo hace un rato en esta mañana, que el problema de la universidad de él es el tema económico, ¿no? Para pagar los derechos. En realidad, San Marcos es una universidad pobre en términos económicos y aún así nosotros logramos sacar el acuerdo desde el rector, desde la rectora, haciéndolo bien que una acreditación internacional no solamente favorece al programa de estudios, sino es una distinción a la universidad. Ahí, como alguien dijo en sus exposiciones de las preguntas, todos ganamos acá, ¿no? Entonces, tiene que haber persuasión, tiene que haber negociación con las altas autoridades para lograr sacar el financiamiento, ¿no? Y sí se puede, definitivamente que se puede. Moviendo de acá, moviendo de allá, buscando alianzas. Yo sé que definitivamente las universidades públicas están en desventaja con las privadas para estos temas de acreditación. Las universidades privadas tienen recursos, nosotros no las tenemos, ¿no? Las universidades públicas carecen de recursos y más todavía se considera casi un lujo invertir en este tema de acreditación nacional o internacional. Me gustaron mucho las preguntas que del segundo grupo, las respuestas, unas respuestas bien maduras sobre el tema de las dificultades que pueden existir en una acreditación. Efectivamente, esas son las más frecuentes, ¿no? Lo digo por experiencia propia. Dentro de ellas, por ejemplo, conseguir los medios de verificación es un desafío realmente. Por eso, dentro de las mejoras, tenemos que tener un plan maestro de manejo de documentos. Todos los documentos deben estar archivados, codificados,
ubicados en sitios conocidos y con acceso disponible, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta, qué otro comentario podrían hacer? En esa línea, en mi grupo también manifestó un colega que se iba a aumentar la brecha entre lo nacional y las particulares, ¿no? Pero en realidad no lo tomábamos así, que no era como una brecha, sino era una oportunidad, ¿no? Y en realidad esto de la acreditación, me parece que la gran mayoría de las universidades sí tienen para cumplir con los estándares, con los indicadores, por lo menos los indicadores básicos, sino que el problema es el grupo que eh, tiene que juntarlas, ¿no? Me parece que por ahí va también el asunto y en esta época pues de competencia, pues no hay otra alternativa, parece que la internalización. Miremoslo así, ¿no? Sí, no hay alternativa. Estamos obligados a hacer la Así es. acreditación internacional por el bien de nuestros alumnos incluso. Ellos no van a poder salir a becas, pasantías o continuar su formación especializada, por ejemplo, si no proceden de una casa de estudios acreditada internacionalmente. Entonces, estamos amarrados. Doctora, una pregunta. Sí, adelante, doctor. Doctor Castillo, Universidad del Santa. ¿Existe digamos, un sistema en lo que se refiere a obras públicas que se llama obras por impuestos? ¿Existe alguna experiencia o se podría dar que se dé educación por impuestos en relación a las universidades privadas que tienen ingresos y que a través de esos impuestos puedan brindar movilidad a universidades que las necesiten y que tengan bajos recursos? Yo creo que sí, en la exposición sobre la situación diagnóstica universitaria que hizo Marcelo López la semana antepasada o pasada, él explicó que había impuestos muy importantes que proceden de las universidades privadas y esos van al Estado y se podría buscar la manera de que esos fondos pasen a reforzar las áreas críticas en las universidades públicas. Sí, definitivamente que sí se podría, pero eso implica negociaciones al más alto nivel, ¿no? Sacar una ley, ir al Congreso, hacer lobby para poder conseguir eso, ¿no? Aquí podría entrar a tallar SUNEDU, el mismo cineaste, porque finalmente esas instituciones se van a favorecer si tenemos más recursos, ¿no? Las universidades públicas. Sí se puede, frente a su pregunta, sí se puede, se podría. Y es un volumen bien importante de dinero, ¿ah? No recuerdo ahorita la cifra que nos compartió Marcelo López, 1.500 millones, doctora. 1.500 millones, exactamente, sí. Y él mencionó, ¿no? Si ese impuesto, ¿por qué va al Estado, no? Cuando podría ser canalizada a las instituciones públicas como una forma de aliviar las dificultades que tienen las públicas, ¿no? Sobre todo, pero eso tendría que darse o canalizarse a cambio de, por ejemplo, una universidad recibir un importante estipendio económico a cargo de lograr su acreditación internacional, por ejemplo, ¿no? O sea, no es un dinero que viene gratuitamente, sino tiene algo a cambio. Claro. Bien, doctora, gracias. Gracias también por la pregunta. Bueno, yo creo que ya no hay. César, ¿me escucha? Sí, doctora.
Siento que Sí, se han agotado un poco las preguntas o las intervenciones. Yo creo que con estos dos grupos de trabajo hemos logrado con creces el propósito de esta parte que era reflexionar sobre los temas de internacionalización, acreditación internacional, etcétera, que se ha hecho tan bien realmente. Felicitaciones a ambos grupos por las respuestas que yo las he visto muy maduras, ¿no? muy bien, doctora. Bueno, por mi parte solamente comentarle, doctores, que por favor tenga bien subir el trabajo de manera individual. Lo han hecho en dos grandes grupos, sí, pero para efectos de que quede registro individual, deben subirlos al aula virtual. Recuerde marcar siempre su asistencia y también la doctora ya nos envió la organización de grupos para el trabajo final que está publicado en el WhatsApp. Acabo de colocarlo para que ya vayan organizándose y preparando ya el trabajo mismo y pues sí, organizando su presentación para la sesión final. Eso sería todo por mi parte, doctora. Ya, más bien para efectos de calificación yo necesitaría tener estos solucionarios de las preguntas en algún lado, porque para hacer la calificación final, estos trabajos se consideran importantes, ¿no? Así es. Por eso le estaba diciendo, doctor, que cada uno suba su trabajo de manera individual en el campus. Y yo le voy a enviar todo empaquetado para que usted pueda calificar ya cada uno. Ok, de acuerdo. Eh, Listo. una sugerencia y quizá hasta un pedido. Dada los buenos contenidos de las respuestas a las preguntas de los trabajos, sería bueno que cada grupo suba su parte al WhatsApp para que todos podamos tener esta información valiosa. Sí, sería muy Buena bueno, sugerencia, sería sí. muy bueno. Bien, doctor, entonces hasta la próxima semana con su autorización. Ya, hasta la próxima semana, señor César. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a todos los participantes por su participación y su presencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Buen fin de doctora. semana a todos. Gracias. Gracias. Fin de semana, doctores. Saludos Hasta a luego. todos. Felicidades. Los esperamos Saludos, en saludos. Lima.